¿Alguna vez has sentido que algo sagrado y esencial se está perdiendo en nuestra sociedad actual? En un mundo cada vez más secularizado, donde los valores tradicionales se ven opacados por una constante búsqueda de modernización, es inevitable preguntarse, ¿qué estamos dejando atrás en este proceso? Hoy, exploraremos uno de los aspectos más profundos y significativos de la fe católica, la Eucaristía, un misterio que ha sido el pilar de la vida espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. Esta es una invitación a descubrir, reflexionar y valorar lo que realmente significa este sacramento en nuestras vidas y cómo podemos proteger su esencia en medio de tantos cambios. La crisis de fe que atraviesan muchos hoy en día va más allá de un simple cuestionamiento. Es una llamada de atención, una señal de que debemos volver a mirar hacia nuestro interior y recordar las raíces de nuestras creencias. A medida que avanzamos, profundizaremos en los cambios que han llevado a esta pérdida de sentido sagrado y la desconexión con lo divino, así como en las formas en que podemos restaurar el respeto y la reverencia por la Eucaristía en nuestras comunidades. En esta serie de reflexiones, tocaremos temas fundamentales sobre la importancia de la Eucaristía, la transformación de sus prácticas y los desafíos que enfrenta en el mundo moderno. Exploraremos no solo la historia y la tradición de este sacramento, sino también su impacto en la vida de cada creyente y su rol en la Iglesia contemporánea. Prepárate para una inmersión profunda en la esencia de nuestra fe y una guía para fortalecer nuestra conexión espiritual. Explorar la Eucaristía es adentrarse en el corazón mismo de la fe católica. Este sacramento es más que un ritual, es una experiencia de transformación, un momento en el que se cree que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la vida de los creyentes. A través de la historia, la Eucaristía ha sido una fuente de consuelo, fortaleza y fe para millones de personas alrededor del mundo. Es la representación de la comunión entre el hombre y Dios, y una manifestación del amor de Cristo hacia la humanidad. La doctrina católica sostiene que la Eucaristía no es meramente un símbolo, sino una realidad tangible y divina que se hace presente en cada misa. En este acto, el pan y el vino consagrados se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, un proceso conocido como transubstanciación. Esta creencia no solo es un dogma fundamental, sino que también representa la fe en que Cristo está con nosotros en cada momento de la vida. La Eucaristía es, entonces, una promesa cumplida, un vínculo directo con el Salvador. La celebración de la Eucaristía se ha mantenido como un acto central de la liturgia católica a lo largo de los siglos. Cada misa es una oportunidad para renovar esta fe, para recordar el sacrificio de Cristo y para acercarse al misterio de su presencia real. Es un momento de reflexión profunda, de entrega y de renovación espiritual que invita a cada creyente a fortalecer su relación con Dios. Sin embargo, en tiempos modernos, este sentido de comunión parece haberse debilitado, desafiado por una cultura que busca explicaciones racionales para lo inexplicable. En un mundo que frecuentemente reduce lo espiritual a lo simbólico, el desafío es preservar la esencia de este misterio y la reverencia que merece. La Eucaristía es más que un ritual semanal, es una experiencia transformadora que debería influir en cada aspecto de la vida de un católico. Cuando un creyente participa en la Eucaristía, se une en fe y en propósito con su comunidad, recordando que la Iglesia es un cuerpo vivo que se nutre de esta comunión. Muchos católicos han experimentado un alejamiento de la comprensión de la Eucaristía como una presencia real de Cristo. Esta desconexión es el reflejo de un cambio en la percepción espiritual que puede atribuirse a la falta de catequesis, a las influencias de la modernidad y a la creciente secularización de la sociedad. Para quienes crecieron en una tradición de respeto y veneración por el sacramento, estos cambios representan una amenaza a la autenticidad de la fe. La recuperación de este sentido de sacralidad no es una tarea sencilla, pero es esencial para la preservación de la fe católica en su totalidad. Esto implica una enseñanza renovada, un retorno a las prácticas que recuerdan a los fieles el poder y la importancia de la Eucaristía en sus vidas. La Eucaristía debe ser el centro de la vida cristiana, el punto de conexión entre el hombre y el misterio divino. En conclusión, valorar la Eucaristía como el corazón de la vida católica es reconocer su capacidad de transformar vidas y comunidades. Es un llamado a cada creyente a recordar que, en cada comunión, se está participando en el milagro de la presencia de Cristo. Para aquellos que desean vivir su fe de forma plena, la Eucaristía no es una opción, sino una necesidad, un vínculo inquebrantable con Dios que fortalece y renueva el espíritu.
La historia de la Eucaristía en la Iglesia Católica es vasta y rica en tradiciones. Desde los primeros días del cristianismo, este sacramento ha sido considerado el acto supremo de adoración y comunión. En las primeras comunidades cristianas, la Eucaristía era celebrada en secreto, muchas veces en catacumbas, debido a la persecución de los creyentes. Estos primeros cristianos veían en la Eucaristía no solo un símbolo de fe, sino una experiencia transformadora y un acto de profunda devoción. A lo largo de los siglos, la Eucaristía ha sido defendida y explicada por muchos teólogos y padres de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes ayudaron a definir y profundizar en el concepto de la transubstanciación. Estas figuras clave de la Iglesia explicaron que, aunque los elementos del pan y el vino mantienen su apariencia externa, en esencia, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta enseñanza ha sido fundamental para la fe católica y sigue siendo una piedra angular de su doctrina. Con el tiempo, la celebración de la Eucaristía evolucionó y se formalizó en rituales litúrgicos. En la Edad Media, la Iglesia reforzó la importancia de recibir la comunión y de celebrar la misa con reverencia. Durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, la Iglesia reafirmó la doctrina de la Eucaristía en respuesta a los cuestionamientos de la Reforma protestante, estableciendo que el sacramento debía ser respetado y preservado como el centro de la vida católica. Esta defensa fue esencial para mantener la unidad de la fe católica en un momento de grandes divisiones. La Eucaristía, además de ser una celebración litúrgica, ha tenido un papel importante en la vida espiritual de los santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís y Santa Teresa de Ávila hablaban de la Eucaristía como una fuente de vida espiritual y transformación interior. Para ellos, el encuentro con Cristo en la Eucaristía era un momento de profunda conexión con lo divino, una experiencia que los llenaba de amor y devoción, motivándolos a vivir una vida de servicio y entrega total a Dios y a los demás. A pesar de los cambios a lo largo de la historia, el sentido de reverencia hacia la Eucaristía se ha mantenido. Sin embargo, en la sociedad moderna, muchos católicos han perdido esa conexión histórica y espiritual con el sacramento. Este distanciamiento ha llevado a una falta de comprensión de la importancia de la Eucaristía en sus vidas. La pérdida de esta reverencia es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la Iglesia Católica en la actualidad, ya que afecta la manera en que las personas viven y expresan su fe. Para enfrentar este desafío, es crucial educar a los fieles sobre la historia y el significado profundo de la Eucaristía. La historia de este sacramento no es solo un conjunto de tradiciones antiguas, sino una herencia viva que conecta a los creyentes actuales con aquellos primeros cristianos que sacrificaron sus vidas por su fe. Conocer esta historia y comprender el sacrificio de quienes defendieron la Eucaristía puede ayudar a los católicos de hoy a reencontrarse con el misterio y la profundidad de su fe. En conclusión, la historia de la Eucaristía es un recordatorio constante de la fidelidad de la Iglesia y de sus creyentes a lo largo de los siglos. A través de los desafíos y cambios, este sacramento ha sido un pilar de fe y una fuente de fortaleza espiritual. Volver a valorar esta rica historia es un paso importante para renovar la fe y restaurar la reverencia en las comunidades católicas de hoy. En las últimas décadas, la forma en que los católicos practican y celebran la Eucaristía ha experimentado cambios significativos. Uno de los cambios más notables fue la introducción de la práctica de recibir la comunión en la mano, en lugar de hacerlo en la lengua, una tradición que había sido respetada durante siglos. Esta modificación, permitida después del Concilio Vaticano II, tenía como objetivo hacer más accesible la Eucaristía y adaptar la liturgia a las necesidades de una iglesia moderna y global. Para muchos, esta práctica fue vista como un signo de acercamiento, una manera de que los fieles experimentaran la comunión de una forma más personal. Sin embargo, esta nueva costumbre también generó inquietudes entre aquellos que temían que este cambio redujera el sentido de reverencia hacia la Eucaristía. Para algunos católicos tradicionales, recibir la comunión en la lengua, de rodillas y en señal de humildad, era una forma de expresar el respeto y la devoción que sienten por el sacramento. El cambio en la práctica eucarística también coincidió con una época en la que la sociedad se volvía cada vez más secular. Este contexto ha llevado a que muchos creyentes vean la Eucaristía más como un acto simbólico que como una verdadera presencia de Cristo. La falta de catequesis adecuada en algunas comunidades ha contribuido a esta percepción, generando una brecha en la comprensión y la vivencia de la fe en el sacramento.
La Eucaristía ha pasado de ser una experiencia de asombro y reverencia a un acto casi rutinario, a pesar de los beneficios que algunos vieron en la modernización de las prácticas litúrgicas. Los cambios han tenido consecuencias significativas en la fe de los creyentes. Las estadísticas muestran que muchos católicos ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, una verdad fundamental que la Iglesia ha defendido desde sus inicios. Esta pérdida de fe es un síntoma preocupante de una crisis espiritual más profunda que afecta a la Iglesia en su conjunto. Para algunos, la solución a esta crisis radica en un retorno a las prácticas tradicionales, una forma de recordar el profundo misterio que envuelve la Eucaristía. Otros argumentan que, más allá de la forma en que se recibe el sacramento, lo importante es la actitud y la reverencia con la que cada persona se acerca a él. Sin embargo, lo que queda claro es que la Iglesia enfrenta el desafío de restaurar el sentido de lo sagrado en la vida de los fieles. Enfrentar este desafío requiere un esfuerzo de toda la comunidad, desde los líderes eclesiásticos hasta cada creyente. La educación y la formación espiritual son esenciales para recordar a los fieles la importancia de la Eucaristía en sus vidas. Reforzar la catequesis y fomentar un ambiente de respeto y devoción en cada misa son pasos importantes para reavivar la fe en el sacramento. En resumen, los cambios en la práctica de la Eucaristía han tenido un impacto profundo en la fe de muchos católicos. Adaptarse a los tiempos modernos es necesario, pero también lo es mantener la esencia de lo sagrado. La Iglesia tiene el desafío y la oportunidad de renovar su compromiso con la Eucaristía y con la fe de sus creyentes. Uno de los efectos más notorios de los cambios en la práctica de la Eucaristía ha sido la pérdida de reverencia hacia este sacramento. Esta pérdida de respeto se manifiesta no solo en la forma en que se recibe la comunión, sino en la actitud general de muchos fieles hacia la misa y la vida espiritual. La Eucaristía, que debería ser el centro de la vida cristiana, se ha convertido en un acto rutinario para muchos, perdiendo el profundo sentido de adoración que solía tener. La secularización de la sociedad ha tenido un papel importante en esta transformación. En un mundo donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo práctico y lo espiritual es visto como algo meramente simbólico, la Eucaristía se ha despojado de su misterio y su majestuosidad. La falta de comprensión de lo que realmente significa el sacramento ha llevado a que muchos católicos lo vean como una simple tradición en lugar de un encuentro sagrado con Cristo. Esta falta de reverencia no es solo un problema individual, sino un fenómeno colectivo que afecta a toda la comunidad de la Iglesia. Cuando los fieles pierden el respeto por la Eucaristía, se debilita el sentido de unidad y comunidad que debería caracterizar a la Iglesia. La Eucaristía no es solo un acto personal, sino una celebración de toda la comunidad de creyentes, un momento en el que todos se unen en fe y adoración. Las consecuencias de esta pérdida de reverencia son profundas. La disminución de la participación activa en la vida de la Iglesia, la falta de compromiso en la vida espiritual y la desconexión de los valores cristianos son algunos de los efectos que se observan en muchas comunidades. Esta crisis de fe no solo afecta a la Iglesia como institución, sino a cada creyente y a la sociedad en general, que pierde uno de sus pilares de espiritualidad y moralidad. La falta de reverencia hacia la Eucaristía es también un reflejo de una crisis más amplia en la fe y la identidad católica. La Iglesia enfrenta el reto de recordar a los fieles la importancia de tratar el sacramento con el respeto y la devoción que merece. Esto implica no solo un retorno a ciertas prácticas, sino una transformación en la forma de vivir y experimentar la fe. La Eucaristía debe volver a ser el centro de la vida cristiana, un acto de comunión y de encuentro con lo divino. Para restaurar el respeto hacia la Eucaristía, es necesario un esfuerzo de formación y catequesis. Los líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de educar a los fieles y de promover un ambiente de reverencia en cada misa. Al recordar la grandeza del sacramento y su importancia en la vida espiritual, los creyentes pueden redescubrir el sentido de lo sagrado y reavivar su fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía. En conclusión, la pérdida de reverencia hacia la Eucaristía es un llamado de atención para toda la Iglesia. Es una invitación a recordar lo sagrado, a redescubrir la fe y a vivir cada comunión como un acto de amor y devoción. La restauración de esta reverencia es esencial para la renovación espiritual de la Iglesia y para el fortalecimiento de la comunidad de creyentes. La catequesis y la educación en la fe son pilares esenciales para comprender la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana.
Sin una formación adecuada, es fácil que los fieles pierdan el sentido de reverencia y devoción hacia el sacramento. La catequesis tiene la misión de enseñar no solo el significado teológico de la Eucaristía, sino de cultivar una actitud de respeto y adoración en cada creyente. Esta educación es fundamental para fortalecer la fe y para asegurar que la Eucaristía siga siendo el centro de la vida espiritual desde temprana edad. Es importante que los niños y jóvenes reciban una educación sobre la Eucaristía que vaya más allá de lo superficial. La catequesis debe profundizar en el misterio de la presencia real de Cristo, enseñando que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino un encuentro tangible con lo divino. Al conocer y comprender este sacramento, los fieles pueden desarrollar una relación más profunda con Dios y una vida espiritual más rica y significativa. La falta de una catequesis sólida ha llevado a que muchos católicos no comprendan la importancia de la Eucaristía en su fe. Esto ha resultado en una disminución en la participación activa en la misa y en la vida de la Iglesia. Sin una comprensión clara del significado del sacramento, la Eucaristía se convierte en un acto rutinario y pierde su valor transformador. La catequesis es la herramienta fundamental para evitar esta desconexión y para reavivar el interés y la devoción hacia el sacramento. Los líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de ofrecer una educación continua sobre la Eucaristía. No basta con enseñar sobre el sacramento en la infancia, es necesario que, a lo largo de la vida, los fieles reciban una formación constante que les permita profundizar en su fe. La educación en la Eucaristía es un proceso continuo que acompaña a cada creyente en su camino espiritual y que les ayuda a vivir cada comunión como una experiencia de encuentro con Cristo. La catequesis también debe adaptarse a los desafíos de la sociedad moderna. En un mundo donde lo espiritual muchas veces es visto como algo simbólico, es crucial que la educación en la fe aborde estas percepciones y ofrezca una visión renovada de la Eucaristía. La Iglesia tiene el reto de utilizar herramientas modernas para enseñar a las nuevas generaciones el valor y el poder de este sacramento, mostrando que la Eucaristía es una fuente de vida espiritual y una guía para la vida cotidiana. A través de la catequesis, la Iglesia tiene la oportunidad de formar una comunidad de creyentes comprometidos y devotos. Una educación sólida en la Eucaristía ayuda a los fieles a vivir su fe con mayor intensidad y a participar activamente en la vida de la Iglesia. Al comprender el misterio de la Eucaristía, los católicos pueden desarrollar una relación más profunda con Dios y un sentido de pertenencia y unidad en la comunidad de la Iglesia. En conclusión, la catequesis es un componente esencial para la renovación espiritual de la Iglesia y para la restauración de la reverencia hacia la Eucaristía. A través de una educación adecuada y constante, los fieles pueden redescubrir el valor de este sacramento y fortalecer su fe. La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana y la catequesis es la herramienta que asegura que cada creyente pueda vivir este misterio en toda su profundidad y significado. Si estás aquí es porque compartes con nosotros el amor y respeto por la fe y la Eucaristía. Ayúdanos a llevar este mensaje de devoción y reverencia a más personas. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores en el canal y cada uno de ustedes es fundamental para lograrlo. Al suscribirte, no solo estás apoyando este proyecto, sino también ayudando a fortalecer la comunidad de fe en un mundo que tanto lo necesita. Haz clic en suscribirte y forma parte de esta misión espiritual. La Eucaristía no solo es un encuentro individual con Cristo, sino también una experiencia de comunidad. Al recibir la comunión, los fieles se unen no solo con Dios, sino entre sí, fortaleciendo los lazos de fraternidad y solidaridad. En cada misa, la comunidad se reúne para celebrar la fe y renovar su compromiso con los valores cristianos. La Eucaristía se convierte en el vínculo que une a los creyentes, recordándoles que forman parte de un cuerpo espiritual que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. En los primeros tiempos de la Iglesia, la Eucaristía era celebrada en pequeños grupos que compartían no solo la fe, sino también sus vidas y necesidades. Este sentido de comunidad era una característica fundamental del cristianismo primitivo y la Eucaristía era el momento en el que esta unidad se manifestaba de forma tangible. La misa era más que una ceremonia, era una celebración de la vida en común y de la fraternidad en Cristo, un momento en el que todos se veían como hermanos y hermanas. A medida que la Iglesia creció y se estructuró, este sentido de comunidad se fue transformando.
Sin embargo, la Eucaristía ha seguido siendo el centro de la vida cristiana, el punto de encuentro donde los creyentes renuevan su fe y su compromiso con la Iglesia y con sus hermanos. Hoy, en un mundo donde las relaciones humanas a menudo son superficiales y fragmentadas, la Eucaristía nos recuerda que estamos llamados a vivir en comunión y a construir una comunidad basada en el amor y la solidaridad. La Eucaristía es también una llamada a la unidad en la diversidad. En cada misa, personas de diferentes edades, culturas y situaciones se reúnen para celebrar su fe en Cristo. Este acto de unión es una expresión de la universalidad de la Iglesia y de su misión de acoger a todos sin distinción. La comunidad eucarística es un reflejo de la comunidad cristiana universal, un lugar donde cada persona tiene un papel y un valor único. El sentido de comunidad que se vive en la Eucaristía se extiende más allá de las paredes de la Iglesia. La comunión no termina en la misa, es un llamado a llevar el amor de Cristo a los demás, a vivir los valores cristianos en cada aspecto de la vida. Los fieles están llamados a ser testigos de la fe en sus familias, en sus lugares de trabajo y en sus comunidades, construyendo un mundo más justo y fraterno. En tiempos de crisis y sufrimiento, la Eucaristía es una fuente de fortaleza para la comunidad cristiana. Al recordar el sacrificio de Cristo, los fieles encuentran consuelo y esperanza para enfrentar las dificultades. La Eucaristía nos recuerda que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad que nos apoya y nos acompaña en los momentos difíciles. Es un recordatorio de que, en Cristo, siempre hay esperanza y un camino hacia la paz. En conclusión, la Eucaristía fortalece y renueva el sentido de comunidad entre los creyentes. Nos recuerda que estamos unidos en Cristo y que nuestra fe no es solo un asunto individual, sino una experiencia de comunión con nuestros hermanos. Al vivir la Eucaristía con este sentido de comunidad, los fieles pueden llevar el amor de Cristo al mundo, construyendo una sociedad basada en la paz, la justicia y la fraternidad. La Eucaristía es una fuente inagotable de renovación espiritual para los creyentes. En cada comunión, los fieles tienen la oportunidad de renovar su compromiso con Dios y de recibir la gracia que fortalece su fe y su vida cristiana. Este sacramento no solo nos conecta con Cristo, sino que transforma nuestro ser, llenándonos de amor y de una paz que solo Dios puede ofrecer. La Eucaristía es, en esencia, un acto de entrega y de renovación constante. Cada vez que participamos en la Eucaristía, nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a recibir su amor y su perdón. Este encuentro con Cristo en el sacramento tiene el poder de transformar nuestras vidas, ayudándonos a crecer en virtudes y a superar nuestras debilidades. La Eucaristía nos recuerda que, aunque somos imperfectos, Dios nos ama y nos ofrece la gracia para convertirnos en mejores personas y en auténticos discípulos de su amor. La renovación espiritual que ofrece la Eucaristía no es solo un beneficio individual, es un proceso que enriquece a toda la comunidad. Al recibir la comunión, cada creyente se fortalece en su fe y en su compromiso con la Iglesia, contribuyendo a la vitalidad espiritual de la comunidad. Esta renovación se convierte en un testimonio de fe que inspira a los demás y que fortalece los lazos de fraternidad entre los fieles. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, la Eucaristía es un momento de pausa y de reflexión. Es una oportunidad para desconectarse de las tensiones diarias y para reencontrarse con lo esencial de la vida cristiana. Este momento de oración y de comunión con Dios es una fuente de paz interior y de claridad espiritual que ayuda a los fieles a vivir su fe de una manera más profunda y auténtica. Para muchos creyentes, la Eucaristía es el refugio donde encuentran la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. En cada misa, pueden depositar sus preocupaciones y sus sufrimientos en las manos de Dios, confiando en que Él les dará la paz y la fortaleza necesarias. Esta experiencia de renovación espiritual es un recordatorio de que, en Cristo, siempre hay esperanza y que su amor es una fuente inagotable de consuelo. La renovación espiritual que la Eucaristía ofrece no es solo un acto temporal, sino un compromiso diario. Los fieles están llamados a llevar esta experiencia de comunión a cada aspecto de sus vidas, viviendo cada día como una oportunidad para acercarse más a Dios y para ser testigos de su amor en el mundo. Este compromiso es una forma de vivir la Eucaristía más allá de la misa, de hacer que cada acción sea una expresión de fe y de devoción. En conclusión, la Eucaristía es una fuente constante de renovación espiritual que transforma la vida de los creyentes. Nos ofrece la gracia y la fuerza necesarias para vivir nuestra fe con autenticidad y para enfrentar las dificultades con esperanza.
Al recibir este sacramento, los católicos encuentran en Cristo el amor y la paz que necesitan para caminar con confianza en su vida cristiana. En la sociedad actual, la secularización representa uno de los mayores desafíos para la vivencia de la Eucaristía. La influencia de una cultura que cuestiona lo sagrado y que promueve una visión materialista del mundo ha llevado a muchos creyentes a perder el sentido de lo divino. Esta secularización afecta no solo la fe individual, sino también la manera en que la comunidad cristiana vive y celebra la Eucaristía. La secularización ha hecho que muchos vean la Eucaristía como un simple ritual sin mayor relevancia espiritual. Esta percepción ha llevado a una pérdida de reverencia y a una disminución en la participación activa en la misa. Para algunos, la Eucaristía ha pasado de ser una experiencia de comunión con Dios a un acto simbólico desprovisto de su profundidad y su misterio. Esta visión secularizada es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual de los católicos. La influencia de la secularización no se limita a la pérdida de fe en la Eucaristía, también afecta la moral y los valores de la sociedad. En un mundo que exalta el individualismo y la autosuficiencia, el acto de recibir la comunión, que implica humildad y entrega, se vuelve una práctica contracultural. La Eucaristía, que es una expresión de amor y de servicio, choca con los valores promovidos por una cultura que idolatra el éxito personal y el poder. En este contexto, el desafío para los católicos es vivir su fe con autenticidad y valentía, resistiendo las influencias de la secularización. La Eucaristía es un recordatorio de que estamos llamados a vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos y a construir una sociedad basada en el amor y en la justicia. La secularización puede intentar reducir el valor de este sacramento, pero el compromiso de los creyentes puede restaurar su significado y su impacto en el mundo. La secularización también presenta una oportunidad para el crecimiento espiritual. Al enfrentar una cultura que cuestiona la fe, los creyentes se ven obligados a profundizar en su comprensión de la Eucaristía y a vivirla con mayor convicción. Esta adversidad puede fortalecer la fe y hacer que los católicos valoren aún más el don de la Eucaristía, viendo en ella una fuente de fortaleza y de guía en medio de un mundo que muchas veces rechaza lo sagrado. Para contrarrestar los efectos de la secularización, la Iglesia debe reforzar su compromiso con la educación y la catequesis. Es fundamental que los fieles comprendan el valor de la Eucaristía y que puedan encontrar en ella una respuesta a las preguntas y desafíos de la sociedad moderna. La fe en la presencia real de Cristo es una fuente de esperanza y de fortaleza que puede iluminar la vida de los creyentes en medio de la oscuridad de la secularización. En conclusión, la secularización es un desafío real para la vivencia de la Eucaristía, pero también una oportunidad para profundizar en la fe. La Eucaristía es un acto de resistencia espiritual que reafirma el compromiso de los católicos con Dios y con sus hermanos. Vivir la Eucaristía en un mundo secularizado es un testimonio de fe y un llamado a transformar la sociedad desde el amor y la justicia. La Eucaristía es el centro de la identidad católica, el acto que define y une a los creyentes en torno a la fe en Cristo. Para los católicos, este sacramento es el corazón de su vida espiritual y el fundamento de su relación con Dios. La creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es una de las características distintivas del catolicismo, una verdad que ha sido defendida y celebrada a lo largo de los siglos. La identidad católica no se basa solo en una serie de creencias, sino en una vivencia de la fe que se expresa en cada misa. La Eucaristía es el momento en el que los católicos renuevan su compromiso con Dios y con la Iglesia, y en el que recuerdan el sacrificio de Cristo. Este acto de comunión fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad católica y reafirma la identidad de los creyentes como seguidores de Cristo. En un mundo en el que muchas veces se cuestionan las tradiciones y se buscan nuevas formas de espiritualidad, la Eucaristía es un ancla que mantiene viva la identidad católica. A través de este sacramento, los católicos se conectan con la historia de la Iglesia y con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. La Eucaristía es el puente que une a los creyentes actuales con las generaciones que los precedieron, una herencia viva que sostiene y fortalece la fe. La identidad católica también implica un compromiso con la misión de la Iglesia en el mundo. Al recibir la Eucaristía, los fieles no solo renuevan su fe, sino que también se comprometen a vivir los valores cristianos en su vida diaria. La Eucaristía es una fuente de inspiración para construir una sociedad más justa y compasiva, y un recordatorio de que cada católico tiene la responsabilidad de ser un testigo del amor de Cristo en el mundo.
Para fortalecer la identidad católica, es fundamental que los fieles comprendan y valoren la Eucaristía como el centro de su vida espiritual. La Iglesia tiene el desafío de educar y de acompañar a los creyentes en su camino de fe, recordándoles que la Eucaristía no es solo un ritual, sino un encuentro real con Cristo. La identidad católica se enriquece cuando cada creyente vive la Eucaristía con devoción y compromiso. En conclusión, la Eucaristía es el corazón de la identidad católica, el acto que define y une a los creyentes en torno a Cristo. Al valorar y vivir este sacramento, los católicos renuevan su compromiso con Dios y con la misión de la Iglesia. La Eucaristía es el centro de la vida espiritual y la fuente de inspiración que guía a los creyentes en su camino de fe. La Eucaristía es una fuente de esperanza y de transformación para los católicos y para el mundo. En cada misa, los fieles reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, un acto que no solo fortalece su fe, sino que también los impulsa a ser agentes de cambio en la sociedad. La Eucaristía es un llamado a vivir los valores cristianos y a construir un mundo más justo y solidario, un mundo que refleje el amor de Cristo. En un contexto de crisis y de desafíos globales, la Eucaristía es una fuente de consuelo y de fortaleza. Los creyentes encuentran en este sacramento la esperanza que necesitan para enfrentar las dificultades y para vivir su fe con autenticidad. La Eucaristía nos recuerda que, en Cristo, siempre hay una oportunidad de renovación y que su amor es una luz en medio de la oscuridad. La transformación que la Eucaristía ofrece no se limita a la vida individual, es un llamado a cambiar el mundo. Al recibir la comunión, los fieles se comprometen a vivir los valores del Evangelio y a ser testigos del amor de Cristo. La Eucaristía inspira a los católicos a luchar por la justicia, a servir a los necesitados y a promover la paz. Este sacramento es una fuente de inspiración que impulsa a los creyentes a ser instrumentos de cambio en la sociedad. La Eucaristía es también un recordatorio de que todos estamos llamados a vivir en comunión. En un mundo que a menudo divide y enfrenta a las personas, la Eucaristía es un símbolo de unidad y de reconciliación. Este sacramento nos invita a dejar de lado nuestras diferencias y a reconocer en cada persona a un hermano o una hermana en Cristo. Al vivir en comunión con los demás, los fieles contribuyen a construir una sociedad más pacífica y más solidaria. La esperanza que la Eucaristía ofrece no se limita a las promesas de la vida eterna, sino que se manifiesta en el presente. Al recibir el cuerpo de Cristo, los católicos encuentran la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida diaria y para vivir con integridad y amor. La Eucaristía es una fuente de renovación continua que permite a los creyentes superar sus dificultades y crecer en su vida espiritual. En conclusión, la Eucaristía es una fuente de esperanza y de transformación que inspira a los católicos a ser agentes de cambio en el mundo. Al recibir este sacramento, los fieles encuentran en Cristo la fuerza para vivir su fe con autenticidad y para llevar el amor de Dios a cada rincón de la sociedad. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, el vínculo que une a los creyentes y el motor que impulsa a la Iglesia a transformar el mundo. Al concluir esta profunda reflexión sobre la Eucaristía, es evidente que este sacramento es el centro y corazón de la fe católica. La Eucaristía no es solo un acto simbólico, es un encuentro real y transformador con Cristo, una fuente inagotable de gracia, paz y renovación espiritual. En cada comunión, los fieles participan en el misterio de la presencia divina, uniendo sus vidas a la de Cristo y a la de sus hermanos en la fe. Este acto sagrado nos llama a vivir con amor, a ser testigos de la fe y a construir un mundo que refleje los valores del Evangelio. La invitación final es clara: vivamos la Eucaristía con reverencia, compromiso y devoción. En un mundo donde lo sagrado se ve desafiado constantemente, es nuestra misión mantener viva la llama de la fe y transmitirla a las generaciones futuras. La Eucaristía es el pilar sobre el cual construimos nuestra vida espiritual, una guía en nuestro camino hacia la paz y la salvación. Que cada comunión sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia, para ser portadores de esperanza y luz en medio de las sombras. Y ahora, te invitamos a que te unas a esta misión. Suscríbete al canal y sé un verdadero testigo de Cristo. Cada suscriptor es un paso más hacia la construcción de una comunidad de fe más fuerte y más unida. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este camino de devoción y amor a la Eucaristía. Juntos, podemos llevar el mensaje de Cristo a cada rincón y recordar al mundo que su amor y su presencia en la Eucaristía son eternos. No esperes más, únete y sigue a Jesús.